Bienvenidos, queridos alumnos, alumnas, a su materia de espiritualidad cristiana. Hoy, martes 14 de marzo de 2013, bendecimos a Dios por tener esta maravillosa oportunidad de volver a estar juntos, de seguir reflexionando en algo tan vital y tan importante que es nuestra espiritualidad y las formas en que nosotros las hemos expresado, las maneras en que las hemos llevado a cabo. Hay mucho camino todavía por recorrer, hay muchas cosas que todavía nos van a sorprender y confío en Dios de que todo esto sea para nuestra vida espiritual, sea edificada y podamos crecer en Cristo. Eh, bueno, antes de iniciar, no se les olvide, tenemos el reporte de lectura pendiente, que sinceramente no recuerdo la fecha de cuándo vence. Tengo mi agenda, pero supongo que no tarda mucho en vencer, así que eh, yo les doy un consejo. Si ustedes trabajan en su computadora o trabajan en su dispositivo, hay una aplicación que tienen que buscar que es para subrayar. Ajá. Pueden subrayar o resaltar en su tablet o en su teléfono aquellas cosas que ustedes consideren más importantes. Cuando ustedes tengan una lectura frente a ustedes de cualquier materia, lo primero que tienen que hacer son dos cosas que pueden hacer y depende de cómo es su forma de aprendizaje. La primera es que ustedes pueden primero leer una primera pasada la lectura en cuestión. Léalo de manera corrida. Ajá, léalo de manera corrida, sin tratar de entender, sin tratar. Lean todo para que al menos tengan un panorama general de todo lo que trata la lectura. Ujú. Eh, y después vuelvan a hacer la lectura. Los que quieren imprimir la lectura, está bueno, imprímanla, ¿no es cierto? Y con un resaltador o marcador, como le llaman en algunos otros lados, empiecen a subrayar aquellas cosas que a ustedes les llama la atención, que son interesantes para ustedes. Alguna frase, alguna idea, algún párrafo, ¿no es cierto? Entonces, resalten lo que crean ustedes que les tocó personalmente. Ajá. Entonces, subrayen. Y una vez que lo subrayan, ¿no? Cuando empiecen ya a empezar a tipearle en su hoja de Word, ustedes solamente se van a concentrar en aquello que resaltaron. Ajá. Y a veces ustedes pueden mencionar lo que el autor dijo. Ajá. Mencionar lo que el autor dijo. Y ustedes en su escrito, bueno, el autor dijo tal cosa. Y como ustedes lo subrayaron, pues nada más es cosa de copiar y de pegar, porque eso dijo el autor. Entonces, a partir de ahí, ustedes empiezan a decir, miren, yo pienso esto, aquello, lo otro de lo que el autor dijo. Y cuando menos piensen, ya llenaron 10 carillas. Entonces, ahí sí ya se complicó el asunto porque tienen que volver y solamente hacer entre 2 y 4 carillas, ¿no? Pero resaltar las ideas más importantes a ustedes les permite elaborar mejor su trabajo, y les da mayor facilidad. Las lecturas, por regla general, son lecturas, eh, no sé si la palabra es abundantes, pero sí suficientes para hacer el trabajo de las carillas. Ajá. Entonces, es una forma. La otra es que en la primera lectura empiecen a subrayar. La primera lectura, empiecen a subrayar, a subrayar, a subrayar. Reflexionen sobre lo que subrayaron, vean las consignas y con base en eso hagan su trabajo. ¿Mm? No se preocupen en escribir lo correcto. Cuando alguien tiene muchos años de no escribir, de no hacer una tarea, a veces uno tiene miedo a no hacer lo correcto. No tengan miedo, ustedes escriban. Si estuvo bien, si estuvo mal, estamos aprendiendo y de a poquito ustedes se van a dar dando cuenta que la práctica hace al maestro. Ajá. La práctica hace al maestro. Entonces, ahorita van a sufrir, pero después olvídense, hermano, ustedes van a ser recancheros o recancheras haciendo reportes de lectura. ¿Mm? Así es que, bueno, este es un consejo que les doy. Resalten siempre las ideas principales que a ustedes les impacte. Traten de no subrayar todo el libro porque entonces estamos en el horno. Solamente las ideas más importantes, ¿ok? O las frases más importantes.
y trabajen sobre eso. Hagan su reporte de lectura sobre lo que ustedes resaltaron. Ujú. Bueno, vamos a continuar con la clase. Estamos abordando y vamos a terminar esta clase con los distintos aspectos o las distintas formas o las distintas manifestaciones de establecer las espiritualidades. Cada uno de nosotros establece espiritualidad con base a su propia experiencia. Ajá. El problema es que a veces nuestra experiencia de nuestro contacto con Dios es tan limitada, tan estructurada, tan religiositada, no sé si, es, si así se dice la palabra, pero tan llena de ritos, tan llena de tradiciones religiosas, que evidentemente eso hace que nuestra espiritualidad se vea muy limitada, muy limitada. Así que bueno, voy a compartir la pantalla para seguir reflexionando porque ahora quiero compartir con ustedes una de las definiciones favoritas mías, que es una definición que nos acerca a un sentido profundo de espiritualidad y que evidentemente mantener este concepto de espiritualidad en la vida diaria nos ayudará a experimentarlo de una manera eh, muy plena. Ujú. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien, nos quedamos entonces en la clase pasada con algunas definiciones de Leonardo Boff, de Elizabeth Dreyer. eh, Vimos la definición de lo que es Gustavo Gutiérrez. Y, y entonces hay una definición que aparece en uno de mis libros favoritos, es un libro de cabecera mío, que se llama Tiempos Serios. Este libro, escrito por el autor James Emery White, eh, nos plantea, es hermoso el libro, nos plantea una definición muy interesante, ajá, de lo que es la espiritualidad. Y él inicia esta cita tomando una referencia de uno de los grandes espiritualistas, que es Thomas Merton. Ajá. Y Thomas Merton, que es citado por este autor, dice, la vida espiritual es, ante todo, una vida. Es una vida. Esto es fundamental entenderlo, hermanos, porque la espiritualidad, como dijimos al principio de la cursada, todo lugar es santo porque en todo lugar está Dios. La vida misma se compone de muchos segmentos, nuestra vida, de muchos ámbitos, de muchas relaciones, de muchos lugares, de muchas circunstancias, ¿no? Buenas o malas. Entonces, la espiritualidad no puede desligarse de lo que es nuestra vida. No puede desligarse de aquellos episodios que nosotros hemos vivido y que han sido felices, que nos han traído profundas satisfacciones. Ahí uno tiene que vivir espiritualidad, ¿no? Pero también cuando uno ha sufrido profundas tristezas, desgracias, enfermedades, pérdidas, noticias malas, situaciones difíciles y complicadas, también allí debe haber espiritualidad, porque es la vida. La vida, hermanos, no se vive de manera, como vamos a verlo más adelante, de manera segregada, sino de manera integrada. Ajá. Es en ambos casos o en ambos polos donde nosotros tenemos que aprender a establecer una relación personal con Dios de una manera que lo llene todo. Y entonces James Emery White, tomando en cuenta lo dicho por Thomas Merton, o Thomas Merton, dice, el mundo será cambiado, fíjense, el mundo será cambiado solo cuando los que se llaman cristianos comiencen a seguir a Cristo, haciéndose escandalosamente presentes en el mundo, en toda su particularidad propia de Cristo. Tal vida es una presencia formidable que deja una marca permanente en todo lo que queda a su paso o que no deja
marca. La vida espiritual, queridos hermanos, debe llevar consigo cambios profundos, cambios significativos que transformen nuestro mundo. Nosotros no vamos a poder cambiar evidentemente todo el mundo, ¿no es cierto? No tenemos ese poder y esa influencia, pero sí podemos cambiar nuestro mundo. Sí podemos influir en las personas que están a nuestro alrededor. Y de esa manera, si nosotros influimos de manera positiva en las personas que están a nuestro alrededor, esas personas, tarde que temprano, influirán en otras personas. Ajá. Por eso, el mundo será cambiado solo cuando los cristianos, nosotros hermanos, los que hemos decidido seguir a Cristo, los que hemos entregado nuestra vida y hemos bajado a las aguas del bautismo y hemos hecho un pacto de amor y fidelidad para con el Padre en el Hijo por medio del Espíritu Santo, cuando nosotros, los cristianos, los que nacimos en la iglesia, los que recién nos convertimos, dice, empecemos a seguir a Cristo de manera escandalosa. Hoy necesitamos hacer escándalo, queridos hermanos. Necesitamos hacer escándalo, un escándalo espiritual, un escándalo donde traiga un avivamiento primero en nuestras vidas, ¿no? Habemos muchos cristianos que en vez de reflejar un avivamiento en nuestras vidas espiritual, reflejamos mucha amargura, reflejamos mucho pesar, reflejamos una negatividad de lo que no es una vida espiritual. Y entonces eso hace que nuestro escándalo, en vez de ser para bien, pues sea para mal, ¿no? A veces cuando uno se encuentra con alguien en la calle, che, ¿cómo andas? Y bien, pero, mira vos, la situación de acá, la situación de allá. Y siempre traemos una palabra de queja en nuestros labios. Pero eso es lo que menos necesitamos, ¿no es cierto? Porque hoy necesitamos hacernos escandalosamente presentes, pero compartiendo la particularidad de Cristo, la alegría de Cristo, la vida de Cristo, el festejo espiritual, la vida que es capaz de decir como Job, ustedes lo van a ver ah, en la lectura que están haciendo sobre eh, Ricardo Barbosa de Sousa. Ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene eh, establecer un encuentro con Dios, aun cuando se nos quita todo, ¿no? Aun cuando se nos es quitado todo. Hacernos presentes de manera escandalosa, de manera ruidosa en el mundo, es porque estamos manifestando a un Cristo que murió pero que resucitó, a un Cristo que celebra la vida, a un Cristo que nos da la esperanza, a un Cristo que llora con nosotros, que nos acompaña en nuestros valles de sombra y de muerte, a un Cristo que con su vara y su callado nos infunden aliento, a un Cristo, ¿no? Que nunca hará nada para hacernos daño y que jamás dejará de cumplir ninguna de sus promesas. Esta marca que deja Cristo en nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas, es una marca, ¿no es cierto?, que debe de hacer que el mundo cuando nos vea nos diga, ¿qué te pasó? ¿Por qué hablas de esa manera? ¿Qué te, qué, qué es lo que te mueve a recibir o a aceptar todas aquellas cosas que la vida te ofrece, ¿no? Y, y el autor dice en esta lectura, en esta definición, que esta vida que nosotros vivimos en Cristo es una presencia formidable, pero que tiene dos opciones. Deja marca en cada paso que damos o simplemente no deja ninguna huella, no deja ninguna marca. Bienaventurados aquellos que cuando descansan el Señor dejan una huella, dejan una marca y son recordados por aquellas cosas que pudieron vivir en Cristo. Pero ¿cuántas personas morimos, no es cierto, sin pena ni gloria?
sin haber dejado una huella, una marca que haya cambiado, que haya representado una diferencia hacia nuestro mundo, hacia nuestra familia, hacia nuestra iglesia, hacia, hacia nuestro entorno, nuestro trabajo, ¿no? Eh, ¿Dejamos marca o no dejamos marca? ¿Dejamos huella o no dejamos huella? ¿De qué manera nosotros vivimos nuestra espiritualidad, ¿no? ¿De qué manera nosotros hacemos que esta vida que hemos ganado en Cristo sea una vida libre, ¿no? Libre de resentimientos, libre de culpabilidad, libre de condena, libre de aquellas cosas que crecen en nuestros corazones como raíces de amargura? Una libertad que nos hace expresar a Cristo no solo de palabra, sino de hecho. Una espiritualidad que brota en el brillo de nuestros ojos, en el llanto de nuestro corazón cargado de esperanza, en aquello que uno dice, yo amo a Dios, no por lo que Él me da, lo amo y le sirvo solo porque Él es Dios, solo porque Él es Dios. No necesito que me dé nada para adorarlo, para vivir mi vida en Él, para compartirlo con los míos. No necesito que me dé nada. Tampoco mi amor hacia Él está condicionado. Si me lo quitase, lo seguiré amando, porque Él es Dios. Solo por eso es razón suficiente para que mi vida se rinda a Él, para que mi vida pueda ah, ser completa, pueda ser una vida de adoración y de rendición. Y solo una actitud así puede dejar una marca permanente, una marca, una huella que influirá en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, que influirá en los miembros de iglesia, que dirán, qué hermoso el hermano, la hermana, me encanta hablar con él, hablar con ella, porque siempre tiene una palabra de esperanza, una esperanza que trae alegría, siempre tiene una palabra que hace vivir a Cristo. Eso es espiritualidad, queridos hermanos. Eso es una verdadera entrega hacia nosotros y hacia nuestro prójimo cuando vivimos esto de una manera muy especial. Ajá. Por eso me encanta esta definición. Hoy necesitamos hacer ruido, un ruido espiritual, un ruido que pueda llegar al corazón de nuestro esposo, de nuestra esposa, un ruido espiritual que pueda llegar al corazón de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros nietos, un ruido espiritual, ¿no es cierto? Que pueda llegar a los hermanos de la iglesia, que puedan llegar a los líderes, que pueda llegar a nuestro trabajo, a nuestros patrones, a nuestros empleados, un ruido espiritual, ¿no? Un escándalo espiritual que haga despertar en muchas personas su hambre de Jesús, su deseo de vivir lo mismo que nosotros estamos viviendo, que nosotros estamos viviendo. Por eso es propósito de la clase y el propósito de esta su formación como líderes, ¿no? Hombres y mujeres que están dispuestos a establecer un reino espiritual, un reino que se hace presente de manera escandalosa en el mundo. Dios nos ayude a este ruido, hermanos. Dios nos ayude a hacer un avivamiento espiritual, que, insisto, no tenemos el poder para cambiar todo el mundo, pero sí tenemos el poder para cambiar nuestro mundo. Bueno, hay una definición más de uno de mis autores también favoritos, un colombiano, él, el pastor y teólogo Harold Segura, que la verdad que me encanta mucho su concepto y lo traigo a la clase también. Hay un excelente libro que se llama Más allá de la utopía de Harold Segura, que es uno de mis libros favoritos de lectura también. Él da unas pautas interesantes
para entender lo que es la espiritualidad. Y me gustaría sacar unas lecciones del pensamiento de este autor. Dice, la espiritualidad es una dimensión constitutiva, del ser humano. Es decir, nadie puede vivir sin espiritualidad. Aún los ateos viven su propia espiritualidad, centrada en sí mismos, ¿no? Centradas en sus conocimientos, pero viven espiritualidades. Entonces, la espiritualidad es una parte que es propia de todo ser humano, porque todos fuimos creados por el mismo espíritu, ¿no? Y entonces dice Harold, relacionada, esta espiritualidad está relacionada con los valores más profundos con los que enfrentamos la vida. La vida, hermanos, está lleno de muchos colores. La vida no es blanco y no es negro. La vida es multicolor. Y entonces, cuando nosotros enfrentamos las situaciones que la vida nos enfrenta, las enfrentamos con base a los valores que tenemos. Ujú. Si nosotros hemos cultivado una auténtica y plena espiritualidad, vamos a poder enfrentar con mayor entereza cualquier situación que la vida nos enfrente. Ajá. Entonces, dice Harold Segura, que quienes cultivan espiritualidades profundas podemos responder ante los más grandes misterios que la vida nos presenta. Ujú. Podemos entender el origen, el sentido y el destino, así como las esperanzas, los anhelos y las utopías. ¿Se han dado cuenta que hay momentos en nuestra vida donde hemos pasado por situaciones que no entendemos por qué? ¿Por qué sucedieron? ¿Por qué las vivimos? ¿Por qué yo viví mi niñez, no? Cuando era niño, en un hogar donde hubo momentos lindos, pero hubo mucha violencia intrafamiliar. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no pude tener una niñez sana, una niñez en donde yo no tenía que esconderme debajo de la cama con miedo, con un profundo miedo, cuando ver a papá y a mamá golpeándose, hiriéndose, gritándose y haciendo noches de infierno? A veces, hermano, hay cosas que uno que vive, ¿no? ¿Por qué, por qué sufrí abuso? Por qué sufrí este maltrato? ¿Por qué sufrí esta pérdida? ¿Por qué, por qué no he podido tener plata suficiente para salir adelante? ¿Por qué esta enfermedad me tocó a mí? Que yo soy bueno y que no he sido tan malo y que bueno, esta enfermedad seguramente me va a postrar en una cama de hospital. En fin, hay muchas grandes misterios que la vida nos presenta y que a veces, queridos hermanos, el no reconocer de dónde vienen, cuál es el sentido de esas cosas, ¿no es cierto? Y hacia dónde nos van a llevar, nos llenan de miedo, nos llenan de temor, ¿no? Y nos hacen retroceder ante la relación con Dios, ¿no? Y entonces nos enojamos con Dios. Y entonces peleamos con Dios. Y entonces o negociamos con Dios y entramos en una relación con Dios que no es absolutamente nada de espiritualidad, ¿no? Entonces muchos incluso manipulamos a Dios diciéndole, Dios, mira, si vos me salvás, si vos curás a mi familia, si vos me das un buen trabajo, si vos haces que me saque la lotería, si vos haces eso, entonces te prometo que ahora sí voy a ir a la iglesia, te prometo que ahora sí te voy a servir, te prometo que ahora sí voy a dar mi diezmo, te prometo. Y esta retribución que ustedes empezaron ya a leer en el libro de Job, un paradigma de espiritualidad, se dan cuenta que esta teología de la retribución está muy presente y muy ligada a nuestras espiritualidades, ¿no? Entonces, no tener una espiritualidad profunda que sea y que nosotros cuando encaremos estas cosas, que la vida sí o sí, hermano, sí o sí nos tiene que enfrentar, sí o sí. Nadie las quiere, nadie las quiere.
pero no sabemos qué sucederá mañana, ¿no es cierto? No sabemos a qué situaciones nos enfrentaremos, a quienes tengamos que despedir, qué diagnósticos médicos tengamos que recibir, qué despidos de trabajo tengamos que enfrentar, qué enfermedades, qué tiempos prolongados de estar en el hospital algún día tendremos que tener, no lo sabemos, pero vendrá seguramente, pero es nuestra espiritualidad, es nuestro encuentro con el Dios viviente, es el aprender que nuestro relacionamiento con Dios no está relacionado con nuestros intereses, sino con la soberanía de Dios, nos va a permitir enfrentar mucho mejor cualquier circunstancia de la vida. Eso me encanta mucho. Todos aquí hemos vivido cosas difíciles, hermanos. Todos, absolutamente. Quizá los más jovencitos no los han vivido. Para un jovencito la vida, y si todo le fue bien en su casa y la familia, todo es lindo, pero todos sabemos, los que hemos vivido situaciones muy dolorosas, que solamente aferrarnos a Cristo es la única manera que nos hace cuidar de nuestra fe, ¿no? De nuestra fe. Por eso, Harold Segura dice en su libro, por medio de la espiritualidad se cultiva el ser interior, la cualidad humana profunda, para que el ser humano sea más humano. Eh, Harold dice que espiritualidad es el camino de humanización en resistencia a la desmunización reinante en el mundo. Esto me gusta mucho, hermanos, porque es un gran desafío para las espiritualidades cristianas. Porque solamente a través de cultivar una verdadera y profunda espiritualidad, empezamos a cultivar y a fortalecer el ser interior. Ese ser que se vuelve cada vez más fuerte. Ese ser que eh, tiene muy presente las palabras o la petición que los discípulos le hicieron a Jesús, aumentanos la fe. Porque en última instancia, hermanos, cuando todo termine en nuestra vida, cuando todo nuestro mundo se cae a pedazos, lo único que nos queda, lo que siempre nos quedará, será nuestra fe. Será nuestra fe. Es lo que nos sostendrá. Pero ¿cómo le estamos cultivando? ¿Cómo le estamos fortaleciendo? ¿De qué manera nos estamos preparando? En la medida en que profundizamos en el misterio de Cristo, en el misterio de su amor, en el misterio de su perdón, de su gracia y de su justicia, ¿no? Y de su justicia, entonces nos volvemos más humanos, nos volvemos más buenos, nos volvemos más nobles, nos volvemos más personas, decimos, ¿no? Por eso dice que cuando uno cultiva la espiritualidad, el ser humano se vuelve más humano. Todos somos humanos, evidentemente, pero a diferencia de aquel que no ha cultivado una espiritualidad en Cristo, se vuelve egoísta, ¿no? Se vuelve ah, una persona que no le interesa a su prójimo, se vuelve orgulloso, vanidoso, ambicioso, quien no busca un camino de ser más humano, más hermano, ¿no? Se convierte en alguien que será más un verdugo, ¿no? Un verdugo. No le importará pisar a nadie, no le importará pasar por encima de nadie, no le importará los demás, solo se importará a sí mismo, ¿no? El que se deshumaniza, ¿no? No le importan los demás, solamente le importa a sí mismo, solamente vive su propio dolor, sus propias alegrías, ¿no? No le importa si los demás sufren, lo importante es uno. No le importa si los demás pasan hambre, lo importante es que yo tenga pan en mi mesa. Quien reacciona de esa manera es porque no ha logrado profundizar en esta parte de decir,
no solo yo sufro, no solo yo paso estas situaciones, hay miles de personas que han pasado, que pasarán y que seguirán viviendo, que están pasando y que seguirán pasando durante mucho tiempo, mientras reine el pecado, mientras esté nuestra condición caída, mientras todavía Cristo no aparezca por segunda vez, seguiremos viviendo todo este dolor que provoca el pecado, la enfermedad, la muerte, todo lo que nos rodea. Y el mundo, ¿no? Las personas que no cultivan una relación personal profunda con Jesucristo no se vuelven humanos, sino todo lo contrario, actúan de manera racional, de manera instintiva y no en el mensaje de Jesús. Por eso espiritualidad, queridos hermanos, es volvernos más humanos, más gente, más personas sensibles a las necesidades de otros, sensibles al dolor de otros, ¿no es cierto? Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él es el mejor ejemplo, Él estaba muriendo, Él estaba agonizando, Él estaba asfixiándose con su propia sangre, estaba vomitando su propia sangre, la sangre le chorreaba a borbotones, el dolor profundo que le provocaban los tendones, que le atravesaron la muñeca por los clavos para sostenerlo. Él tenía un dolor profundo en su cabeza con esas espinas que penetraban la piel más sensible que tenemos en nuestro cuerpo. No había dormido durante casi más de un día, no había comido durante más de un día, ¿no es cierto? Y en todo eso que él podía haber dicho, nadie me hable, nadie me diga nada, no, nadie me vea, ¿no es cierto? A él no le importaba su propio dolor, sino que él mostró un sentido de espiritualidad tan profunda que fue capaz de hablar con los ladrones y darle la oportunidad al que lo maldijo, ¿no es cierto? Y no condenarlo, no le dijo, vos te vas a ir al infierno, vos vas a morir eternamente. Simplemente le dio la oportunidad de que él expresara su punto y que él decidiera qué hacer con Cristo. Pero al otro ladrón, ¿no es cierto? Le dio la oportunidad de vivir la gracia, el perdón, la misericordia. Jesús, hermano, no estaba concentrado en sí mismo, que tenía mucho para pensar en sí mismo. Jesús estaba viendo al otro, preocupado por su hermano, por su prójimo, aun cuando ninguno de los ladrones se merecía la gracia y el perdón de Cristo, ¿no es cierto? No eran buenas personas, pero el Señor estaba hablando con aquellos que también estaban padeciendo lo mismo y el Señor eligió el camino de humanización, ¿no? Él fue bueno en medio del quebranto, del dolor. Le dijo al discípulo amado, ahí está tu madre, cuida de ella. Aún en medio de su quebranto, el Señor todavía estaba preocupado por su mamá, ¿no es cierto? Y cuando todos le estaban escupiendo, cuando todos pasaban por debajo de la cruz, ¿no es cierto? Moviendo la cabeza y diciendo, el que dijo que 3 días, que podía destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar, el que dijo y el que hizo muchos milagros, el que salvó a muchas personas, ni siquiera se puede salvar a sí mismo. Cuando todo mundo le decía, le insultaba, le injuriaba, le maldecía, ¿no es cierto? Él solamente pronunciaba esas benditas y maravillosas palabras que dijo, Padre, perdónalos, perdónalos. A veces cuando no cultivamos espiritualidades profundas, nuestras reacciones, hermanos, son muy diferentes. Cuando alguien nos injuria, cuando alguien nos amenaza, cuando alguien nos escupe, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos da la espalda, nuestras reacciones muchas veces no son profundamente espirituales, no son cargadas de espiritualidad cristiana. Nos volvemos rencorosos, tratamos de buscar venganza, ¿no es cierto? Decimos como se dice, te perdono, pero no olvido. En cualquier momento me voy a desquitar. Empezamos a cultivar sentimientos, ¿no? Que no nos dejan tranquilos, que a veces no dormimos en la noche. Hermanos, hermanas, somos llamados a cultivar espiritualidades con base a Jesús, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver. Tenemos toda una clase completísima sobre la espiritualidad de Jesús y nos vamos a dar cuenta lo importante que es este camino de ser buenos, de que en medio de las situaciones, de los grandes misterios que la vida a veces nos presenta, ¿no?
nosotros tenemos que seguir bendiciendo a Dios y a nuestro prójimo. Y eso no es fácil. No es fácil seguir a Cristo. No es fácil vivir una espiritualidad auténtica, profunda. Por eso es que a muchos cristianos les es más fácil vivir a Cristo en la superficie, porque eso es más cómodo, porque eso no nos exige nada, porque eso no representa ningún sacrificio. Pero el Señor nos invita a ir más profundo. Entonces, el ser camino de humanización, cuando nosotros, hermanos, decidimos ser buenos, ¿no? Procura que se repite en nosotros la experiencia de la transfiguración. Ese relato maravilloso que aparece en los evangelios cuando el Señor sube con Pedro, Jacobo y Juan a la montaña y Jesús se transfigura. Jesús cambia su esencia, ¿no? Y es otro. Es un ser celestial que toca el cielo, que habla con el Padre. Porque, hermanos, cuando nosotros elegimos vivir espiritualidades profundas, entonces experimentamos transfiguraciones, cambios de figura. No estoy hablando de cara. A mí me encantaría ser más lindo, pero no se puede. No se trata de esos cambios físicos. Me gustaría ser más delgado, pero tampoco se puede. Estamos hablando de los cambios de nuestras formas, de nuestras reacciones, de nuestros caracteres, ¿no? De nuestros comportamientos, de nuestras conductas. Transfigurar, hermanos, es cambiar nuestra animalidad, nuestro egoísmo, nuestro vacío de existencia. A veces somos tan instintivos, somos reactivos en las cosas que nos pasan. Cuando alguien nos grita, ¿qué hacemos? Le gritamos más, ¿no? Cuando alguien nos insulta, no nos quedamos con las ganas, lo insultamos de otra manera, ¿no? Eh, Hay esa animalidad dentro de nosotros que nos hace actuar de manera irracional, impulsiva, ¿no? Por eso hay muchos hermanos que dicen, a mí me disculpan, pues yo soy así, yo soy explosivo, soy explosiva, y yo exploto y ni modo, y el que quiera aguantarme, que se aguante, y si no, pues que se arregle, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras reacciones no son pensadas, no son respiradas, no son reacciones que hagan que después no nos tengamos que arrepentir por lo que hicimos, ¿no? A veces uno dice, ay, mira, discúlpame por lo que te dije, discúlpame por mi reacción, pero eso a veces no arregla ya nada, hermanos, porque el daño está hecho. Entonces muchos cristianos, ¿no es cierto? Actuamos de una manera en donde eh, rompemos un vaso, una taza, un plato, y después queremos pegarlo, unirlo con perdones, y aunque puede unirse, ya no será igual, ¿no es cierto? Ya no será igual. La gente ya no confiará en nosotros, al menos no tan fácilmente como lo hacía antes. Somos personas que deben cambiar sus egoísmos. Algo que tenemos dentro de nosotros en mayor o en menor medida, tenemos ciertas dosis de egoísmos. Por eso nuestras oraciones, muchas de ellas son egoístas. Lo estamos viendo en la lectura de Ricardo Barbosa de Sousa. Siempre pedimos siempre para nosotros, ¿no? Porque solo nosotros importamos. No importa los demás, importa lo mío. A veces mucha gente se siente lastimada porque dice, nadie se interesa en mí, ¿no? Hay muchos miembros de iglesia que se, que sienten feo porque el pastor nunca los visita. Y yo digo, ¿qué necesitas? Está bien, es lindo que alguien te visite, pero eso es razón suficiente para no cultivar una relación personal con el Señor. Y pensaría que no, hermanos. Yo soy pastor de hace 23 años. Y si yo les puedo decir cuántas veces los miembros de mi iglesia me visitaron a mí, como visita, decir, pastor, vengo a ver cómo está.
vengo a charlar con usted, vengo a orar por usted. Le puedo decir que los dedos de mi mano los puedo contar las veces que la gente ha ido. En ese caso, siempre me vienen a ver porque tienen algún problema, porque quieren que resuelva esto, porque quiere que ore por las personas, porque quiere que les unja. Pero nadie ha venido a verme a mí como pastor y decirle, pastor, yo vengo a orar por usted. Nadie, hermano. Bueno, digo nadie, tal vez son muy contadas en mis 23 años que tengo de pastor. Eso ha hecho que, 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 que mi espiritualidad decaiga, que yo culpe a los miembros de mi iglesia por eso, en lo absoluto. Pero hay muchas personas, ¿no es cierto?, que sus egoísmos son tan egocéntricos, ¿no? Que todos quieren que la atención sea para ellos, que se les visite a ellos, que se les aconseje solo a ellos, que se les haga caso, ¿no? He sufrido un montón de veces con hermanos que quieren que las cosas se hagan a su forma, a su manera, ¿no? Y si yo no acepto que sea de esa forma, que sea de esa manera, pues me empiezan a hacer eh, lío, me empiezan a, a criticar, me empiezan a hablar mal, empiezan a pedir que mi destitución de la iglesia, etcétera. Necesitamos transfigurar nuestras vidas en esos vacíos de existencia, ¿no? Todos hemos pasado por esos vacíos, ¿no? Por esos momentos en donde, como Job dijo, maldito sea el día en que dijo, hijo es concebido, varón es concebido, ¿no? Es, es difícil poder decir eso, ¿no? Job dijo, ¿dónde está Dios? ¿No? Díganme, yo iré hasta su silla y le gritaré y le reclamaré y le expondré mi causa, pero díganme dónde está y yo voy y le voy a decir hasta lo que no. Todos hemos pasado por esos momentos, ¿no? Y Dios nunca se va a enojar cuando uno de sus hijos o de sus hijas tiene esas luchas, tiene esos quebrantos, ¿no? Porque cuando Job dijo eso, la respuesta de Job fue algo que nos deja a todos lecciones profundas de espiritualidad, porque Job dice, pero cuando yo lo encuentre, él no me juzgará, no me condenará, sino pondrá su fortaleza en mí. ¿Por qué, hermanos? Porque aun cuando nosotros hemos pasado por momentos de crisis, de preguntar por qué a mí, por qué nací, por qué estoy viviendo todo esto, cultivar una transfiguración que nos cambie la vida es decir, Dios no me juzgará, Dios no me condenará, Dios seguirá siendo Dios, Dios seguirá estando a mi lado, Dios no me sacará del valle de sombra y de muerte, Dios hará algo mejor, Dios se meterá conmigo en esos valles, caminará conmigo, sufrirá conmigo, llorará conmigo, su vara y su callado me infundirán aliento. Cuando nosotros elegimos ser más humanos, cuando nosotros elegimos ser más buenos, entonces hay cambios en nuestra vida, hay transfiguración, ¿no? Y entonces la gente ve eso, como Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús resplandeciente. La gente ve en nosotros, papi, ahora te veo diferente, ahora ya no gritas tanto, ¿no? Mami, qué diferente que sos, ¿no? Antes no te querías quedar más en la iglesia, ahora te quedas, charlas, hablas. Mami, antes, o papi, o hijos, o familia, antes éramos muy criticones de la iglesia. Hoy hemos dejado de serlo. En fin, hay transfiguración. Si no hay transfiguración, queridos hermanos, entonces simplemente hay, no sé, un como, qué sé yo, déjenme me plantearlo como como un enamoramiento de Jesús, pero no un amor profundo de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que buscar el verdadero modelo cristiano y Jesús es el paradigma de plena humanidad. Jesús siempre será el punto de referencia. ¿No? El problema, insisto, como lo he planteado en algunas clases,
que a veces conocemos tan poco de Jesús, que eso nos imposibilita a, a tenerlo como punto de referencia y a saber qué hubiera hecho él o qué hizo él ante tales circunstancias. Y entonces, uno de los grandes paradigmas que nosotros tenemos de plena espiritualidad, pues lo encontramos en esta figura maravillosa. Una de las grandes joyas de la literatura cristiana la encontramos en la parábola del hijo pródigo que nosotros le hemos llamado, ¿no? Pero que concuerdo con muchos autores que ha sido mal nombrada esa parábola, que realmente, queridos hermanos, que realmente no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, porque el verdadero protagonista de esta parábola no es el hijo no es el protagonista. El verdadero protagonista de esta parábola es el padre. El padre es quien realmente es el actor principal y realmente el que merece todo el crédito y toda la honra y toda la gloria y todo el honor. ¿Qué es lo que sucede? El padre, hermanos, es el que tiene que soportar que su hijo mejor le desee la muerte. Porque solamente, hermanos, alguien pide la herencia, solamente alguien recibe la herencia cuando el padre muere. Antes no, por eso es herencia. Se deja después de la muerte de los padres. Cuando el hijo menor le pide a su padre y dice, padre, dámelo la parte que me corresponde, literalmente le está diciendo, ya quiero que te mueras. No me importas, ¿no? No me importas. Y el padre, sin reproche, sin resentimiento, le da lo que le corresponde a su hijo. Ajá. Le da lo que le corresponde. Hay una costumbre ahí, hermanos, en el primer siglo, que era mal visto que un padre permitiera que uno de sus hijos lo deshonrara de esa manera. Y entonces, cuando la comunidad, cuando el pueblo se entera que un padre ha sido pisoteado en la dignidad por uno de sus hijos, porque antes la figura del padre era una figura muy respetable, la comunidad completa condenaba a ese padre, lo condenaba, ¿no? Lo señalaba y le decía, vos no sos digno de ser un padre porque dejaste que tu hijo te humillara. Y el padre de la parábola tuvo que soportar la humillación, tuvo que soportar el descrédito del pueblo, de su comunidad, de sus vecinos, porque dejó e hizo caso que su hijo lo menospreciara. Cuando el hijo parte, hermanos, a la tierra lejana, si se malgasta todo el dinero y termina comiendo de las algarrobas de los puercos, o de los cerdos, o de los chanchos, entonces él reflexiona y dice, en la casa de mi padre, muchos, ah, hay abundancia de pan y hay muchos jornaleros, ¿no? Entonces dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice el relato, hermanos, que cuando el padre esperaba todos los días, ¿no? Esperaba todos los días. Imagínense, es tener el corazón palpitando en la mano de ir un día y volver a casa fracasado porque ese día el hijo no volvió. Ir otro día, pararse a las puertas del pueblo, ver cómo el sol se oculta y no hay esperanza de que el hijo vuelva. Qué dolor, qué quebranto para ese padre. ¿Qué habrá pensado? Su hijo vivirá, su hijo estará muerto, estará bien, no estará bien. ¿Qué habrá sido de él? Es terrible, es como cuando a un padre le desaparecen a un hijo y no sabe de él. La angustia terrible de no saber qué fue de su vida. Y el relato dice, queridos hermanos, que cuando el hijo se levanta y dice, bueno, yo me levantaré
iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Dice la palabra que cuando el padre ve a lo lejos a su hijo, ¿no es cierto? Ve a lo lejos a su hijo, hace algo impensable, hace algo inconcebible y dice que corre al encuentro de su hijo. Tal vez esta expresión o esta acción para nosotros no sea, no represente ningún problema, porque eso es lo que haría cualquiera de ustedes como padres al ver a su hijo volver a casa, correr, ¿no? Correr y abrazarlo. Pero en el tiempo de Jesús, hermanos, los padres, que era una figura muy importante y muy respetable, vestían vestiduras largas. No usaban pantalones como nosotros hoy. Sus vestiduras eran túnicas tipo faldones, ¿no? O polleras grandes que cubrían todos sus pies, todas sus piernas, rodillas y tobillos. Llegaba hasta los tobillos, ¿no? Entonces, un padre, una persona que vestía vestiduras largas, no le era permitido mostrar las piernas. Ajá. No le era, pero porque era un signo de deshonra, de falta de dignidad, ¿no? Entonces, el padre cuando corre, ustedes saben que al tener un faldón o una pollera de esa naturaleza, le imposibilita correr, porque esas vestiduras no están hechas para que las personas corran. Ustedes saben el esfuerzo que puede representar correr y correr con muchas fuerzas, correr este, um, sin, sin una compostura, ¿no? Uno corre porque uno quiere llegar al lugar. Y entonces lo que hace el padre es levantarse, arremangarse el faldón, ¿no es cierto? Y dejar al descubierto sus piernas. Y eso era un signo de deshonra, que eso no estaba permitido. Pero el padre no le importa, el padre hace lo que sea necesario para llegar al encuentro con su hijo, ¿no? Y entonces lo besa, lo abraza, llora sobre él. Eso, la escena más conmovedora que existe. Un padre que no lo juzga, un padre que no le dice, bueno, ahora viste, te lo dije, bueno, ahora uh, me voy a desquitar o ahora te voy a castigar. Es un padre que abraza y llora, ¿no? Y su lloro es a borbotones, no son dos lagrimitas que le salen de su ojo, no es un llanto fingido, es un llanto descompuesto, es un llanto a borbotones, un llanto que descompone todo el rostro, ¿no? Un llanto, un quebranto tan profundo que el padre no le importa descomponerse, no le importa qué dirá la gente de él, no le importa. Lo único que le importa es que ahora puede volver a abrazar a su hijo. Y entonces en ese momento el hijo se acuerda de lo que él había pensado y bueno, cuando pasa ese momento le dice, papá, tengo que decirte algo. Y el papá dice, dime, hijo. Y el hijo con toda pues ya quebrantado, viste, viniendo oliendo a chancho, a estiércol de chancho, ¿no? Venir desaliñado, sin bañarse, maltrecho, delgado, en fin, le dice al padre, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Y si se dan cuenta, hermanos, el padre lo interrumpe en ese momento y le dice, paz, basta, para un poco, para, no voy a dejar que digas lo otro. No voy a dejar que digas lo otro. Porque lo otro que el hijo tenía que decirle era, hazme como un hijo, como un jornalero. El padre no lo admite, el padre no lo acepta porque el hijo jamás será un jornalero, jamás será un esclavo, el hijo siempre será hijo. Y entonces el padre dice, basta, no vas a ser ningún jornalero, tú eres mi hijo, vos sos el hijo de mi amor y entonces manda que lo vistan, manda que lo calcen, manda que le pongan un anillo de autoridad, manda a matar el becerro más gordo y hace fiesta y dice, mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. El Padre, hermanos, el Padre vive una espiritualidad que demuestra gracia y perdón a su Hijo, ¿no? Y no le permite bajo ninguna circunstancia que rebaje su dignidad de hijo porque el Padre se la otorga. El Padre nunca ha dejado de pensar en su Hijo. Y el Padre no solo ha vivido el desprecio del hijo mayor,
sino en esta parábola, hermanos, el padre ahora tiene que afrontar el desprecio del hijo mayor. El desprecio de un hijo que cuando se entera que su hermano menor ha vuelto, no quiere entrar a la fiesta y toma una actitud de enfado, de confrontación con el padre. El padre cuando se entera que el hijo mayor está fuera de la casa, va y le busca. Él no tiene por qué ir a buscar al hijo. Si el hijo no quiere entrar, que no entre, ¿no es cierto? Que no entre. Pero el padre es su hijo también, ¿no es cierto? Y lo entiende y va y le dice, hijo, entra, entra. Y el hijo le dice, pero ¿qué te pasa? No puede ser lo que estás haciendo. Tu hijo, dice, tu hijo te deseó la muerte, te deshonró, fue a gastar dinero tal vez con las prostitutas del pueblo, ¿no es cierto? Y fue y se dio una vida licenciosa y ahora lo recibís con fiesta, con alegría. Yo he trabajado para vos mucho tiempo, yo soy responsable, yo he sido un hijo tuyo que te ha acompañado, que ha estado contigo, que no te ha abandonado, que ha sido lo correcto y nunca me has hecho una fiesta, nunca me has hecho lo que le has hecho a tu hijo, ¿no? Fíjense la expresión que él dice a tu hijo. Y el padre se tiene que bancar esa rabieta, esa increpación, ah, eso que ningún padre quisiera escuchar de uno de sus hijos, ¿no es cierto? Y el padre, con todo amor, con toda paciencia, le dice, hijo, tu hermano, fíjense, el hijo mayor le dice, tu hijo, y el padre le dice, tu hermano estaba muerto, pero ahora vive. Es cierto, tú has estado conmigo, pero quiero que sepas que todo esto te pertenece, todo es tuyo. Tú también eres mi hijo, ¿no? Y te amo de igual manera que tu hermano, el menor. Ambos hijos los amo por igual. Pero cuando vos te alegras de tu hermano que ha venido, que ha que ha vivido después de estar con muerte, es la mejor expresión de amor. El verdadero protagonista de esta parábola, hermanos, no es el hijo, ni el hijo mayor, ni el hijo menor. Es el padre que representa a Jesús. Ese es nuestro verdadero punto de espiritualidad, ¿no? Esa es nuestra verdadera condición ante nuestro hermano, ante nuestro hermano. No importa si nos vemos reflejados en el hijo mayor o en el hijo menor, ¿no? Nuestro papá siempre ha hecho lo correcto y siempre nos ha bendecido. Por eso Jesús, hermanos, es el modelo de que Él es el único que puede hacer que nuestra vida traiga verdaderos sentidos de transformación. Por eso cuando alguien dice, yo le pido tanto a Dios que me cambie y no ha cambiado, es porque algo no está queriendo dejar, ¿no? Hay una mochila que está allí y que tal vez muchos hemos sucumbido y hemos abandonado, hemos bajado los brazos, ¿no? Hemos bajado los brazos. Bendito sea el Padre y el Hijo. Benditos sean porque nos han amado, porque aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque aún siendo egoístas, porque aún siendo lo que somos, el Padre sigue corriendo a nuestro encuentro, porque el Hijo tuvo una muerte vergonzosa por amor a nosotros, porque nos ha demostrado que nos ama, porque aun cuando nosotros hemos querido ser sus jornaleros, sus esclavos, Él nos dice, no, no, ustedes son mis hijos, ustedes son mis hijas, siempre los voy a amar y siempre voy a estar para ustedes. ¿Qué mejor manera tenemos nosotros que dejarnos abrazar por Él? Dejarnos que Él nos vista de una vestidura nueva, que Él nos calce con sandalias nuevas, que Él nos ponga un anillo de autoridad, que los demás puedan ver en nosotros nuevas criaturas, ¿no? Personas que se hacen presentemente
de manera escandalosa en el mundo, reflejando a Jesús. Qué lindo sería eso, hermanos. Nuestras iglesias serían diferentes. Dejaríamos de pelearnos los unos con los otros. Dejaríamos de tener iglesias frías. Y empezaríamos a tener un avivamiento espiritual. Un avivamiento que empieza con nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias, ¿no? En nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Qué lindo, hermanos. Qué lindo sería seguir teniendo estos destellos de espiritualidad que reflejan a Jesús, ¿no? Y que dejan huella, que dejan una marca. Dios quiera que ustedes y yo dejemos marcas. Que cuando ya no estemos en este mundo, cuando el sueño de la muerte nos llegue, podamos ir en paz, podamos ir plenamente convencidos de que nuestra vida, ¿no es cierto?, estuvo revestida de la espiritualidad de Cristo, que, que, que vivimos a Cristo de una manera especial y que dejamos que su abrazo transformara nuestra vida y trajera bendición a nuestras futuras generaciones. Que el Padre sea glorificado. Que Cristo sea exaltado por hoy y por toda la eternidad. Que así sea. Bueno, la espiritualidad, entonces, queridos hermanos, sirve para reencontrarnos con nosotros mismos. Porque es lo que tuvo el hijo pródigo. El hijo que se fue dice que cuando estaba en ese chiquero con los chanchos, no. Hay una palabrita que quizás nosotros no hemos tomado en cuenta, pero ese es como la bisagra, ese es el antes y el después, ¿no es cierto? Por eso les digo que nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia y a leerla con mucho detenimiento. Porque el texto bíblico dice que cuando el hijo pródigo estaba en el chiquero con los chanchos, dice, y volviendo en sí, volviendo en sí. Esta expresión, hermanos, es la expresión más importante del relato, al menos para el hijo, ¿no? Porque es el momento exacto donde él vuelve a reencontrarse consigo mismo. Es cuando se mira al espejo y se ve la condición, ¿no? Se ve la condición que tiene. Entonces, la espiritualidad sirve para reencontrarnos con nosotros mismos y mirarnos en el espejo y darnos cuenta en qué condición estamos. Porque es la única forma que nosotros tenemos para situar la existencia en relación con el dador de la vida. ¿En qué condiciones estamos con Dios? ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cuál es nuestro estatus? ¿Cómo es nuestra relación con Él? Si nosotros no volvemos en sí, como el hijo pródigo, ¿no es cierto? Si nosotros no volvemos en sí, si no nos reencontramos con nosotros mismos, si no miramos las miserias de nuestra vida, no podemos saber en qué nivel de nuestra relación con Cristo, con Dios, estamos viviendo. No lo sabremos. Si no nos reencontramos con nosotros mismos y nos damos cuenta que nuestra relación con el Señor ha sido a través de la teología de la retribución y solamente hemos visto a Dios por lo que Él nos da, entonces, hermanos, sabremos que nuestra posición con el Señor no es de una profunda espiritualidad, sino de una profunda conveniencia. Por eso la espiritualidad nos coloca en un espejo donde nadie puede ocultarse. La espiritualidad es una dimensión humana tan valiosa como espontánea. La espiritualidad tiene que nacer de nosotros, tiene que venir, vino del hijo pródigo, nadie se lo dijo. Dice el relato, y vuelto en sí, y volviendo en sí, y reencontrándose consigo mismo, nace, ¿no?
nace esa intención de decir, no puede ser, yo no puedo, no entiendo qué es lo que hice. En la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay muchos empleados que están haciendo lo que yo estoy haciendo, yo no tendría que estar aquí. Bueno, eso mismo pasa cuando nace de nosotros mismos nuestra condición. No puede ser que esté viviendo con este rencor, con este quebranto. No puede ser que aún no haya podido quitarme estas mochilas que he estado cargando durante mucho tiempo. No puede ser que yo siempre sea que me haga la víctima. No puede ser que yo no pueda superar estas situaciones. No puede ser. Entonces nos miramos al espejo y tenemos que volver en sí mismo, decir, no puede ser, no puedo seguir en esta condición, algo tiene que cambiar. Necesita cambiar. Entonces la espiritualidad es el momento en donde todo ser humano experimenta la espiritualidad y tiene que cultivarla, porque no es algo mágico, ¿no es cierto? Es algo que va constantemente modificándose, cambiando un pasito para adelante, otro pasito, quizá volvemos uno atrás, pero seguimos en este proceso de construcción. Yo siempre me he definido como alguien que está en proceso de construcción, pero quiere seguir construyendo para arriba, ¿me entendés? Con bases sólidas que permitan que mi vida pueda eh, resistir cualquier temblor, cualquier terremoto. Ajá. Que no me derrumbe ante lo que me espera a la vuelta de la esquina de mi vida, que pueda mantenerme en pie. Entonces tenemos que cultivar eso, tenemos que reforzarlo de manera constante, ¿no? Lloro a Dios y digo, ¿qué puede ser aquello, Señor, que pueda quebrantar mi fe mi esperanza en ti? Y a veces tengo miedo de no pasar la prueba, tengo miedo de que el temblor destruya mi construcción, destruya mi fe. Pero saben, aun cuando eso sucediera, aun cuando nuestros edificios hayan venido abajo, el Señor nunca dejará que le digas que vos sos su jornalero. Nunca dejará. El Señor siempre te ayudará a volver a levantar, a volver a reconstruir. Pero esta vez lo haremos de mejor manera. Haremos cimientos más profundos. Cavaremos más hondo. Y cuando venga otro temblor, nuestra vida permanecerá en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes viví en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, peligro, desnudez, espada. Estoy convencido que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Deseo de todo corazón que cada uno de nosotros se cimiente en Cristo y que cultive de manera profunda, que cultivemos de manera profunda lo que Él significa para nosotros, lo que significa para nuestros hermanos, para los que nos rodean, para estar en paz con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Puede, queridos hermanos, contribuir, y yo diría, debería contribuir al bienestar de nuestra existencia. La espiritualidad profunda, hermanos, debe contribuir al bienestar de lo que somos en la vida.
Y es de mucho valor cuando se afrontan las dificultades y se enfrentan las incertidumbres. No sabemos qué vendrá, queridos hermanos. A Job en el relato, la desgracia le vino una tras otra. Hay momentos en donde uno dice, Dios mío, ya me llovió sobre mojado, ¿no? Y hay otro dicho que, perdóneme si suena un tanto vulgar, pero denota en un refrán popular, ¿no es cierto? La frase que dice, ya no hace falta que me orine un perro, ¿no? O sea, me ha pasado de todo, que no hace falta que un perro venga y me orine en sí. Es decir, ya sería lo último que me pasaría. Hay veces, hermanos, en donde te llueve sobre mojado, una desgracia, una noticia viene tras la otra. No sabemos, ¿no? Pero la espiritualidad nos ayuda a afrontar con valor. Una espiritualidad saludable es un recurso para hacer frente a las adversidades y en lo posible salir fortalecidos de ella. Una verdadera espiritualidad, hermanos, nos hará a nosotros entender que lo que no te mata te hace fuerte. Una verdadera espiritualidad no te hará preguntarle a Dios por qué a mí, sino para qué, Señor. ¿Para qué me permitiste vivir esta situación? Ustedes lo ven en la lectura de Job. ¿Cuál fue el para qué? Job siempre preguntó, ¿por qué? Porque a mí si yo era bueno. Si Job era justo, bueno y temeroso de Dios, no había ningún hombre más mejor sobre la faz de la tierra que Job, ¿no es cierto? ¿Y por qué a mí? Preguntó Job. Y al final del libro, ustedes se van a dar cuenta que Job cambia la pregunta, ¿no es cierto? Y Job le dice a Dios, no, no para, ¿por qué? Es, ¿para qué, Señor? ¿Para qué yo viví todo esto? Y para algo fundamental, queridos hermanos. Job dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el verdadero propósito de nuestras adversidades. Solamente, hermanos, cuando pasamos por todos esos valles, nos damos cuenta al final del día, cuando salimos fortalecidos de esas vicisitudes, que es la única manera que tuvimos para ver a Dios. Porque antes solamente lo conocimos de oídas, porque lo conocimos de nuestras religiosidades, porque conocíamos a Dios por medio del pastor, porque cada sábado predicaba sobre Dios, pero pocas veces lo encontramos en nosotros mismos. Por eso una espiritualidad saludable, hermanos, es un recurso que nos ayudará a enfrentar, no a evadir ninguna situación. Vivir a Cristo, hermanos, no nos exime ni del sacrificio, ni del esfuerzo, ni de la muerte, ni de la enfermedad, ni la bancarrota, ni el desempleo, ni de muchas de las cosas que la vida sucede, sino que todas ellas, hermanos, nos invitan a encontrar a Dios en medio de todo eso y decirle al Padre, Padre, no te amo por lo que me das y no te amo por lo que me has quitado, te amo simplemente porque tú eres Dios y el mundo se puede acabar y todo puede pasar, pero si tú estás conmigo, lo tengo todo. Lo tengo todo. Nos ayuda, hermanos. Nos ayuda. Y entonces, cultivar nuestra espiritualidad puede hacerse de muchas maneras. Las prácticas religiosas nos ayudan, porque la religión no es mala. Nuestras prácticas litúrgicas que tenemos, hermanos, nos ayudan a fortalecer eso, ¿no? A ir a la iglesia, escuchar la palabra, cantar, involucrarse en un ministerio, orar, leer la Biblia, ayunar, servir al prójimo, tener disciplinas espirituales, ayuda a cultivar esta espiritualidad. Conocer más a Dios a través de su palabra revelada, su palabra escrita, claro que ayuda, claro que ayuda. Ujú. Y entonces también ayuda a una vida autoexaminada. Cuando uno hace estas preguntas y en el transcurso de la vida uno las va contestando. ¿Quién estoy siendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué estoy logrando obtener? ¿Para qué vivir? Si yo muriera mañana, ¿estaría contento con lo que soy? ¿Qué me faltaría por hacer? ¿Qué más podría hacer para bendecir a los demás?
¿Qué cosas podría yo hacer diferentes? Uno tiene que autoexaminarse, ¿no? Y, y tener una vida de comunidad con otros hermanos es fundamental. Es fundamental hacer comunidad con otros. Pero uno tiene que aprender a buscar comunidades sanas, grupos de personas con espiritualidad sana, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Si una persona que está en depresión se junta con otra persona que está en depresión, los dos van a terminar en una situación muy complicada. Si una persona está resentida por algo, porque le hicieron algo, el pastor, la iglesia y demás, se junta con otra persona que está igual de resentida, ¿no es cierto? Entonces, en vez de ayudarse, van a cultivar su resentimiento y se van a decir, mira, viste, tenemos razón. Nosotros tenemos razón. Uno tiene que buscar comunidades de personas espirituales que nos hagan a nosotros entender cuando estamos bien y cuando estamos mal. Ujú. Entonces, tenemos que buscar a personas que su espiritualidad sea sana, sea profunda, sea saludable. Entonces, uno aprenderá a reconocer y a superar y a cambiar. No necesitamos buscar personas que estén de acuerdo con nosotros o que nos den nuestro lado o que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Debemos buscar a personas que llenas del Espíritu Santo nos digan lo que Dios quiere decirnos, aun cuando no nos guste, aun cuando nos duela. Pero eso es lo que Dios quiere hacer para cambiar, para volver en sí, para volver a casa, para regresar a casa. Muy bien, hermanos. Pues esta ha sido la clase eh, de, de espiritualidad ah, que nos confronta, que nos coloca en aquellas dimensiones de las fibras más íntimas de nuestra experiencia, de nuestro ser, que nos coloca en la antesala de la reflexión de qué es aquello que nosotros hemos cultivado como nuestra relación con el Señor. ¿Cuántas veces nuestros edificios han caído porque tal vez nuestros cimientos no eran profundos? Pero qué tanto nosotros a partir de nuestras experiencias que todos hemos vivido, que hemos vivido situaciones muy dolorosas, a partir de allí hemos aprendido a construir cimientos más profundos, más liberadores, más llenos de gracia, más llenos de fortaleza, más llenos de amor por Él. Entonces, creo que esta es una de las grandes lecciones que, que nos llevan a esta reflexión y que yo deseo profundamente que nada ni nadie los haga separar del amor de Cristo. Bueno, algún comentario, hermanos, antes de irnos al receso, porque después del receso vamos a vamos a hacer una reflexión del por qué nosotros no vivimos y experimentamos espiritualidades profundas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos conformamos con navegar en la superficie de nuestra relación con Dios. ¿Por qué nos conformamos con lo que sabemos de Dios y no vamos más allá? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Pero antes, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguna reacción? ¿Algo que quieran compartir para la clase? Nadie está obligado, pero si alguien quiere compartir algo para la clase, está bien. Sí, Tatiana, adelante. Quería comentar que mientras hablaba de la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, se me cruzaba por la cabeza, ¿no? Que es un desafío como todo, pero en sí es una decisión muy fuerte de, de qué cegado estamos cuando nos ponemos a seguir
nos ponemos en el camino de Cristo y aceptamos y pensamos que ya está, que listo, ya soy parte de esta comunidad, pero nada que ver, nada que ver y bueno, mientras usted hablaba todo eso, explicaba todo eso, como que uno piensa que qué lindo sería y como que agarra como una desesperación de salir y contarles a todos que estamos todos muy lejos de lo que en realidad es. Se siente, la verdad que eh, muy buena la clase, demasiado buena. Para mí, en lo personal, son todas cosas que yo necesitaba escuchar. Me alegra, Tatiana. Y ha sido el Espíritu Santo quien lo ha permitido. Ha sido el Espíritu Santo quien lo ha permitido, porque creo que Dios pensó en ustedes. No están aquí por obra de la casualidad, hermanos. No están aquí porque ustedes quieran estudiar. Están aquí porque Dios ya los eligió, porque los esperaba siempre y los ha esperado siempre. Y tal vez está usando este seminario, tal vez está usando todo esto para decirle lo que ustedes necesitaban escuchar. Y eso es algo maravilloso, que solo viene de Dios y que a Él le damos la gloria, ¿no? Estamos tan contentos. Amo a Dios por su misericordia. La verdad estoy feliz de que Él los haya puesto aquí. Estoy muy feliz de que Él esté queriendo trabajar con ustedes, conmigo, con todos, ¿no? Estoy feliz por eso. Bueno, muy bien, hermano. Pues si no hay ningún otro comentario, vamos al receso, ¿ok? Tomamos 10 minutitos de receso y volvemos a la clase, ¿está?